que se conduzcan con el debido decoro. Ya que de hacer caso omiso a lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 323 y 329 del Código de Procedimientos Penales, este tribunal podrá restringir su estancia en esta sala. Nos ponemos de pie, por favor, para recibir al magistrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, vamos a tomar asiento. Gracias. Omito establecer la materia de la presente audiencia en virtud de que ya fue debidamente anunciada por la encargada de sala y procedo a verificar la asistencia de las partes. ¿Quién comparece por el Ministerio Público? Buenas tardes, señoría. Buenas Comparece el licenciado Francisco Martínez Valle, agente del Ministerio Público con notificación de agentes registrados ante la administración de este tribunal. Muy bien. ¿Quién lo acompaña? Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada Yani Miriam Valdés Vaca, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en calidad de acusadora coadyuvante. Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada María Luisa Salazar Olvera, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en el carácter de acusadora coadyuvante, con datos de identificación ya registrados ante este tribunal. Muy bien. ¿Por parte de la defensa? Héctor García Aguirre, defensor penal público. Muy bien. Correcto. A efecto de iniciar con la etapa de debate en la presente audiencia, se destaca que la parte apelante lo es la acusadora coadyuvante. ¿Quién va a llevar el uso de la palabra de parte de las acusadoras coadyuvantes? Yo, señoría. Muy bien. Entonces le voy a conceder el uso de la palabra para que manifieste lo que su interés convenga, en la inteligencia de que ya fueron debidamente formulados sus agravios por escrito de manera oportuna, y le voy a solicitar que omita reiterar las cuestiones ya contenidas en su pliego de agravios. Si tiene alguna cuestión adicional respecto a los planteamientos ya hechos, puede hacerla. Adelante. Sí, gracias. Únicamente ratificar el escrito presentado el día 12 de abril del 2011, donde en todos y cada uno de sus contenidos, en lo que se refiere al recurso de apelación, señor. Muy bien. Señor agente del Ministerio Público, ¿alguna manifestación? Sí, señoría, únicamente pues manifestar que para la Fiscalía General de Justicia es importante que los tribunales de alzada cada vez se sensibilicen más y permitan a las coadyuvancias, a las ONGs, a las instituciones de apoyo a víctimas, pues que presenten este tipo de recursos que la ley prevé, porque a fin de cuentas ayudan a complementar el trabajo que realizamos día a día. Entonces sí resulta trascendente, al menos para nosotros, el hecho que se les permita la expresión de agravios y que los tribunales entren obviamente a resolver los planteamientos que ellos hacen valer en sus escritos. Entonces, no más únicamente pues hacer ese comentario, porque hemos tenido también noticia de que algunas otras salas no han permitido que las ONGs, en este caso el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, exprese agravios. Sin embargo, pues ya hemos tenido noticia de que tribunales federales en el estado, sin embargo, han establecido esa posibilidad de ampliar ese concepto de víctima y las facultades que como coadyuvante tiene dicho centro. Entonces, únicamente quería hacer esa manifestación. Gracias, señora. Muy bien. Corresponde ahora el uso de la palabra al señor defensor público. No tengo manifestación alguna. Muy bien. Con lo anterior, se cierra la etapa de debate en la presente audiencia y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 418 del Código Adjetivo Penal, procedo a emitir la resolución correspondiente, lo cual se hace en los siguientes términos. Por principio, se considera menester establecer que en virtud de que no fue objeto de impugnación por parte de las acusadoras coadyuvantes
el auto de vinculación a proceso emitido en contra de Juan Manuel López Espinosa, al considerarlo probable responsable en la comisión del delito de violencia familiar cometido en perjuicio de Marta Olivia Domínguez Pérez y la vinculación a proceso en contra del mismo imputado por el diverso delito de daños cometidos a título de dolo en perjuicio de Minerva Maese Gómez, por hechos ocurridos el 25 de marzo de 2011. Por tanto, dichas determinaciones deberán permanecer intocadas, ya que no fueron controvertidas en forma alguna por las recurrentes. Ello, de acuerdo a lo previsto en los artículos 401 y 408 del Código Adjetivo de la materia. Ahora bien, antes de realizar algún pronunciamiento en relación a los agravios de las acusadoras coadyuvantes, se considera necesario precisar que, de conformidad con lo previsto en el párrafo quinto del artículo 19 de la Constitución del país, en lo conducente se establece que todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Adicionalmente, se destaca que en el artículo 280 del Código Adjetivo Penal Estatal, para vincular a proceso al imputado, deben satisfacerse, entre otros, los siguientes requisitos. Fracción primera, que se haya formulado imputación. Fracción tercera, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese mismo precepto se establece también que el auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la imputación. En dicho auto deberá establecerse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos. Hasta ahí la cita del numeral invocado. En este orden de ideas y con el fin de atender tanto el derecho del imputado al debido proceso, en términos de lo previsto en el artículo 20 constitucional, apartados A y B, así como los derechos de las víctimas, de acuerdo con lo previsto en el apartado C y artículo 4 de dicha Constitución, así como lo previsto en el artículo 1 de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Convención de Belém do Pará, así como lo previsto en los artículos 1, 2, 3, 5 y 6 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Para el análisis de los motivos de inconformidad que plantean la recurrente, es necesario establecer las siguientes consideraciones. El agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de Juan Manuel López Espinosa, informándole que se le investiga por los hechos siguientes. Cito textual en lo conducente. En primer lugar, tenemos que la víctima, de nombre Marta Olivia Domínguez Pérez, y el imputado vivieron en unión libre por un periodo de 11 años aproximadamente, teniendo una relación sentimental de pareja, separándose en ocasiones múltiples debido al actuar violento del imputado. La víctima regresaba con él por la misma causa, ya que la violencia que él ejercía sobre ella la hacía regresar con él. Actualmente la víctima se encontraba separada del imputado desde hace un poco más de 15 días. Durante la relación sentimental que tuvieron, procrearon a una hija de nombre Dana Lucero López Domínguez, de 10 años de edad. El día 25 de marzo del año en curso, el imputado agredió física y psicológicamente a la víctima, llamada Marta Olivia Domínguez Pérez, ya que siendo aproximadamente la 1 de la tarde fue ubicado en compañía de su menor hija, la señora Marta Olivia, acompañada de la señora Minerva Maese Gómez, quienes habían acudido al domicilio ubicado en calle Venceremos, número 16.908 de la colonia Nuevo Triunfo, donde el imputado vive con sus padres ahora, y también ahí vive con la menor hija. Es el caso que, habiendo acudido a las personas antes mencionadas, no lo localizaron. Ellas iban acompañadas de un actuario notificador del tribunal y de un policía municipal, a fin de poner en conocimiento del imputado que la señora Marta Olivia había tramitado el depósito de personas y había obtenido una custodia provisional de la menor Dana Lucero. Al llegar al domicilio les fue indicado que el imputado y la menor no se encontraban. Esto les fue informado por la madre del imputado. Se retiraron y cuando pretendían abandonar el lugar, la señora Marta Olivia pudo ver que el imputado y la menor iban caminando cerca de las vías, rumbo al domicilio, situación que hizo del conocimiento de Minerva, su acompañante, y se aproximaron hacia ellos. Marta Olivia se bajó del carro y entabló diálogo con el imputado pidiéndole que le entregara a su hija. Él le dijo que no se le entregaría y que no lo haría, que si quería que se le entregara tenía que acudir con él a la casa y entrar sola para entregarle la ropa. Pero ella no quiso entrar, pues sabía que la iba a golpear. La licenciada Maese le dijo que entraría con ella
y él se negó a que ingresaran las dos. Cuando ella se descuidó, Marta Olivia, él la agarró del pelo y la tiró al piso, le empezó a dar patadas en el estómago y después la agarró del cuello, la estaba ahorcando. La licenciada Minerva Maese alcanzó a quitárselo, después de un rato de haberla estado golpeando. A Minerva Maese también la intentó golpear, nada más que ella sí alcanzó a quitarse de los golpes. Después él se metió al interior del domicilio antes señalado corriendo y sacó un arma de fuego, al parecer un rifle, y en eso Minerva se fue en el carro y Marta Olivia ahí se quedó, pues no alcanzó a subir al vehículo. El imputado la jalaba y aparte Marta Olivia, como no podía llevarse a su hija con ella, no se iba. Minerva Maese le habló a la policía en varias ocasiones y fue en ese momento cuando acudieron en auxilio y lo detuvieron. Asimismo tenemos también que al momento de recibir el testimonio de la señora Minerva Maese, quien acompañaba a Marta Olivia a buscar al imputado, también manifestó que ella había sido objeto de amenazas y de daños por parte del imputado. Estos fueron sufridos en el vehículo Nissan Altima modelo 1995 tipo sedán, propiedad de la señora Minerva Maese, pues al auxiliar a Marta Olivia, el imputado la agredió física y verbalmente. Hasta ahí la lectura de la formulación de imputación en lo conducente. Ahora bien, al solicitar la vinculación al proceso, la agente del Ministerio Público propuso como calificación jurídica de los hechos ya mencionados amenazas, daños y violencia familiar, los dos primeros cometidos en perjuicio de la licenciada Minerva Maese y el último únicamente cometido en agravio de Marta Olivia Domínguez Pérez, en mérito de lo cual la acusadora coadyuvante planteó la posibilidad de que dentro de los mismos hechos se incluyera la calificación del delito de homicidio en grado de tentativa, en perjuicio de la mencionada en último término. Ante el planteamiento de la acusadora coadyuvante, la juzgadora consideró que en virtud de que en el artículo 21 de la Constitución del país se establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, no le corresponde a dicha juez ir más allá y rebasar la pretensión de la representación social, agregando que ello lo hace también en salvaguarda de los principios propios del sistema adversarial. Preciso a lo anterior, es necesario destacar que de acuerdo con el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución del país, aprobado el 26 de febrero de 2008, el cual fue aprobado también por la Cámara de Senadores mediante dictamen del 6 de marzo del mismo año, en los que de manera coincidente se establece, en relación con el tema de los derechos de la víctima, que mediante la reforma se propone fortalecer los derechos de la misma, a fin de que existiera un mayor equilibrio entre los derechos de las partes en el proceso, haciendo expresa alusión a la pretensión de que la víctima tenga una mayor participación y que se le otorgue la garantía efectiva de todos sus derechos, es decir, garantizar su acceso efectivo a la justicia por parte de la víctima o el ofendido. Lo anterior quedó plasmado, entre otros preceptos, en el artículo 20, apartado A, fracciones 1, 5, 10, y apartado C, fracciones 2 y 6 de la Constitución del país, en los cuales establece lo siguiente. Inciso A de los principios generales, fracción primera, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Fracción quinta, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Fracción décima, los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. En tanto que en ese mismo artículo en el apartado C, fracciones segunda y sexta, se establece que la víctima o el ofendido tiene los siguientes derechos. Fracción segunda, coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Fracción sexta, solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Por otra parte, también se destaca que en el artículo 4 de la Constitución del Estado de Chihuahua se prevé en lo conducente. En el Estado de Chihuahua, toda persona gozará de los derechos reconocidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales en materia de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano
y en esta Constitución. Más adelante establece ese mismo artículo. La interpretación de este artículo y de los derechos fundamentales, así como la actuación de las autoridades, serán congruentes con los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano para estos efectos. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos afectados. Ahora bien, en nuestra legislación adjetiva penal, en su artículo 121 se establece derechos de la víctima u ofendido. Además de los previstos en la Constitución General de la República, los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y otras leyes secundarias que de aquellos emanen, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos. Fracción primera, intervenir en el proceso y en la etapa de ejecución de la sentencia condenatoria conforme a las atribuciones que le confiere el Código Procesal Penal y la propia Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. Fracción tercera, a que el Ministerio Público le reciba todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, o bien a constituirse en acusador coadyuvante, para lo cual podrá nombrar a un perito en derecho autorizado en los términos de la Ley de Profesiones del Estado de Chihuahua para que lo represente. Aquí cobra especial relevancia el artículo 122, acusador coadyuvante. En cualquier momento, salvo para los efectos de lo dispuesto en el artículo 301, la víctima u ofendido podrá constituirse como acusador coadyuvante y en tal caso se le tendrá como parte para todos los efectos legales. Si se tratase de varias víctimas u ofendidos, deberán nombrar un representante común y si no alcanzan un acuerdo, el juzgador nombrará a uno de ellos. En este orden de ideas, y siguiendo con los planteamientos que se contienen en el pliego de agravios, también resulta necesario destacar que en la Convención para erradicar y suprimir toda clase de discriminación en contra de la mujer, en su artículo 3 se establece: los Estados partes tomarán en todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Por otra parte, en el preámbulo de la Convención Americana para erradicar y suprimir toda clase de discriminación en contra de la mujer, también denominada Belém do Pará, se establece: los Estados partes de la presente Convención, reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reafirmando en otros instrumentos internacionales y regionales, afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y recordando la Declaración sobre la erradicación de la violencia contra la mujer, adoptada por la 25ª Asamblea de Delegados de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión, y afecta negativamente sus propias bases, convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarles. En esa misma convención, en su artículo 3 se establece: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 4, toda mujer tiene el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. En este orden de ideas, es necesario destacar que en los artículos 4, fracciones quinta y sexta y 6 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se prevé en lo conducente lo siguiente: para los efectos de la ley se entiende por fracción quinta, derechos humanos de las mujeres, aquellos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales específicamente reconocidos para las mujeres en los instrumentos internacionales de la materia ratificados por el Estado mexicano,
Fracción sexta, violencia contra las mujeres, cualquier acción o omisión que en razón de género tenga como fin o resultado un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. En el artículo sexto de la ley estatal mencionada se establece que las modalidades de violencia son: fracción primera, violencia familiar. Es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica y sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, realizadas por el agresor que tiene o ha tenido algún vínculo de índole familiar con la víctima, parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato, o bien que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho. Fracción quinta, violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar la impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. En mérito de lo anterior, se considera que la juzgadora de origen, al fundamentar su decisión en lo previsto en el artículo 21 de la Constitución del país, para considerar que no era procedente atender los planteamientos de la acusadora coadyuvante, pasó por alto que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 128 y 133 de la Constitución del país, estaba obligada a respetar en su integridad lo previsto en el artículo 20 constitucional y aplicar, en el ámbito de sus atribuciones legales, los tratados o convenciones internacionales y locales conforme a los criterios de aplicación e interpretación sustentados en nuestra Constitución estatal, de acuerdo a los referidos instrumentos internacionales que protegen, en este caso, los derechos humanos de la mujer, ejerciendo con ello un control de convencionalidad, máxime que, de acuerdo con lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 280 del Código Penal, la juez de garantía, en base a la petición de la acusadora coadyuvante o aún de oficio, estaba facultada para otorgar una calificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público al formular imputación. A efecto de ilustrar lo anterior, se transcriben los siguientes criterios sustentados por tribunales colegiados, cuyo rubro es control de convencionalidad en sede interna. Los tribunales mexicanos están obligados a ejercerla, cuyo número de registro es el 164.611. También la tesis de rubro, control de convencionalidad, debe ser ejercido por los jueces del Estado mexicano en los asuntos sometidos a su consideración, a fin de verificar que la legislación interna no contravenga el objeto y finalidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El número de registro es 165.074. Es decir que, partiendo del espíritu de la reforma constitucional de fecha 18 de junio de 2008, en relación con el proceso penal, la juzgadora debió advertir que al contemplarse un sistema adversarial, el constituyente tuvo como fin principal que el proceso penal se elevara a estándares internacionales y por ende consideró necesario dotar a la víctima en lo general de su calidad de parte. Inclusive, en este aspecto, dentro del proceso legislativo para la reforma del sistema de justicia penal, expresamente se invoca la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas del Delito y del Abuso de Poder, en la que se reconoce que la víctima del delito tiene derecho al acceso a la justicia y trato justo, al respeto de su integridad física y moral, así como a la restitución y resarcimiento del daño que le fuera causado. Además, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución y 122 del Código Penal Estatal, en este último caso, al constituirse en acusadora coadyuvante, la víctima se considera como parte en el proceso penal, tal como se ha sustentado en la tesis de rubro. Víctima u ofendido tienen carácter de parte en el proceso penal, la cual es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 32, junio de 2011, Pleno y Salas, página 179. Así las cosas, es claro que como parte, de acuerdo al principio de igualdad procesal, que en ese mismo artículo constitucional expresamente se establece, las partes tendrán igualdad para aportar datos, pruebas y sostener la acusación y la defensa, ello con el objeto de lograr los fines del proceso. Máxime que en este asunto en el particular, la víctima es una persona del sexo femenino que tiene como derecho humano fundamental el derecho a una vida libre de violencia, porque las decisiones que se emitan en el procedimiento en que es parte y de las que en un dado caso pudiera derivarse omisiones respecto al adecuado esclarecimiento de los hechos,
diferenciando aquellos que puedan ser constitutivos de violencia familiar de los que pudieran ser visualizados como una violencia feminicida en el presente asunto por la tentativa de homicidio, en términos de lo previsto en la fracción quinta del artículo 6 de la Ley Estatal del Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 123, 126 y 19 del Código Penal en vigor, obviamente le depara un perjuicio, no solo en relación a la investigación en sí, sino también respecto a las medidas cautelares que puedan dictarse, así como respecto a la posibilidad de los criterios de oportunidad, salidas alternas o terminación temprana que el Ministerio Público puede asumir en el mismo. A mayor abundamiento, la Sala considera que al analizar y armonizar el contenido de lo previsto en el artículo 121, en relación con los artículos 122 y 301 del Código Adjetivo Penal, con las normas nacionales, internacionales y locales, en las que se concede a la víctima u ofendido el derecho de constituirse en acusador coadyuvante y de ser considerado como parte para todos los efectos legales, en la etapa intermedia, en la que incluso puede señalar vicios materiales y formales en la acusación. Luego entonces es dable considerar que dicha parte procesal también se encuentra en condiciones de realizar precisiones materiales o formales en relación a los planteamientos que en diversas etapas formula el Ministerio Público, ello sin afectar los derechos del imputado, es decir, el derecho a una adecuada defensa y al respeto de los principios de congruencia y contradicción, entre otros, que lo protegen. Así las cosas, la Sala concluye que en el presente asunto no existía impedimento legal para que el acusador coadyuvante realizara las observaciones que formuló en la audiencia de origen, pues de manera alguna pretendió ejercitar la pretensión punitiva o acción penal, sino que se limitó a solicitar que los mismos hechos que fueron motivo de la formulación de imputación por parte del Ministerio Público se analizaran a la luz del tipo especial agravado de homicidio en grado de tentativa, cometido en contra de una persona en estado de vulnerabilidad, en este caso una persona del sexo femenino, contemplado en los artículos 123 y 126, en relación con el numeral 19, ambos del Código Penal en vigor, pues con independencia de que la investigación y persecución de los delitos, en los términos apuntados, corresponde al Ministerio Público, es claro que la víctima o ofendido es parte en todas las etapas del proceso y en base al principio de igualdad procesal puede aportar información, datos y pruebas en el mismo proceso, más aún cuando en este asunto la víctima tiene el derecho de acceder a un juicio en el que se investigue y se procese a quien ha vulnerado su derecho humano de tener una vida libre de violencia en este respecto de